Shalom a todos ustedes, mis queridos Mishpachá, familia en el nombre de Yahweh, Yahushua Hamashiach. Un gran abrazo a todas aquellas personas que me han apoyado a lo largo de este tiempo que he estado publicando. He decidido publicar estos temas en audio porque he visto en muchos lugares que toman estos estudios de investigación que me han llevado muchos años, muchos sacrificios, mucho tiempo, y que los toman para modificarlos y poder cambiarlos para su propio beneficio. Entonces pienso que esta es una manera más segura de que el mensaje llegue a todas aquellas personas que quieren conocer la verdad acerca de lo que sucedió en aquellos tiempos. Aprovecho para dar inicio a este nuevo tema acerca del nombre de Jesús. Realmente pues es muy doloroso ver cuántas millones de personas siguen esclavizadas, confundidas en medio de estas religiones que practican prácticamente las religiones romanas. Entonces aprovecho para dar inicio a este tema. Jesús no es su nombre, nunca lo fue, ni tampoco nunca lo será. Jesús es un nombre que cualquier persona puede tener. Usted puede preguntarle a la persona de al lado, al que está al frente. Usted puede ir a una cárcel y preguntar cuántas personas se llaman Jesús, o cuántas personas llamadas Jesús han violado, han matado, han robado, han engañado, han estafado. Miles de personas tal vez. Usted ni siquiera sabrá las cantidades de personas que tienen ese nombre. Entonces, incluso hay personas que se llaman Jesús siendo pastores evangélicos. Otros se llaman Jesús siendo sacerdotes católicos. Otros son mormones, otros son testigos de Jehová, adventistas, nueva era, masones, illuminati, satanistas. Todos tienen ese nombre. Lo único que no tienen es el sentido común de darse cuenta o de percatarse por qué este nombre lo tienen los hombres. ¿Acaso la Escritura no habla de que la bestia que engaña al mundo entero no tenía un nombre de hombre? La verdad es que muy pocas personas razonan, y este tema es bastante claro, transparente, objetivo y conciso. Entonces, desde el principio quiero revelar una emet, una verdad simple y clara. El nombre de Jesús solo ha existido durante aproximadamente 500 o 600 años. Este nombre se pronuncia como Jesús por los pueblos de habla inglesa y Jesús por el español e hispano y algunos idiomas latinos. Se pronuncia casi como Isis en el idioma romano, latín. Ninguno o ninguna de estas pronunciaciones está cerca del nombre de nacimiento de nuestro amo Yahushua Hamashiach, que también se puede pronunciar Yahshua. Este audio o este audiotema utilizará un razonamiento de sentido común y la palabra nuestra escritura para demostrar lo importante que es conocer su verdadera identidad. No pretendo humillar ni hacer sentir mal a las personas religiosas, la mayoría cristianos, protestantes, entre otros. No, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es aclarar los puntos de que usted ha sido engañado y de que a lo largo del tiempo y las generaciones van a seguir siendo engañadas si no sale hoy mismo de todos estos movimientos religiosos. Cuando los discípulos hebreos predicaron proclamando el mensaje de la Besorá, mal llamado Evangelio, en un nombre dado a nuestro Salvador al nacer,
por un Malak de Elohim, el Padre. Podemos leer el libro de Lucas 1:31, un nombre dado a Miriam y a Joseph para nombrarlo, y ese nombre era Yahushua. Esta es la forma transliterada del hebreo al inglés o al español. El nombre falso de Jesús no es ese nombre, no es un equivalente, es un reemplazo para el único nombre que se encuentra debajo del Samay, del cielo, por la cual debemos ser salvos, según el libro de Hechos 4:12. Este tema probará precisamente eso, que el nombre falso Jesús o Jesús es una mentira o un engaño. Parecen porque se negaron a amar la Emet y así se salvaron. Y por esta razón Elohim, Yahweh, les envía una poderosa ilusión para que se puedan creer en la mentira. Está en el libro de Segunda de Tesalonicenses 2:10-11. Este escrito entonces no es para aquellos que se niegan a ver la emet, o sea, la verdad, y quieren discutir sobre ello. No, es para aquellos que realmente buscan la emet, es decir, la verdad, y están dispuestos a seguir al Ruach Yacodes, tal como se les revela, no por mí, sino por Él. Podría sonar y seguir a menos que Él te abra la mente a la emet, eliminando la ilusión. Entonces nada de esto significará nada para ti. Por favor, comprenda, de ninguna manera cuestiono los levaín, los corazones sinceros de aquellos que buscan y llaman a Yahushua y a su Padre Celestial. Se entiende que no nacemos con conocimiento completo. Un bebé no sabe los nombres de sus padres o sus apellidos hasta que aprende a entender lo que los padres están diciendo. Al igual que los niños, pasamos por un proceso. Primero llamamos a nuestro papá o mamá, y a nuestra mamá también la llamamos madre. Pero antes, si avanzamos en nuestro crecimiento hacia la madurez, entenderemos a qué familia pertenecemos. En esta familia hay un hermano mayor, el primero de muchos, el primer fruto, y es su sacrificio lo que le convierte en nuestro Salvador. Triste, pero muchos se han quedado estancados, algunos a propósito, algunos por plan y otros por ignorancia. Hay un pequeño llamado a esta emet, ¿sí? Y le pido al Creador por usted, según el libro de Yahuanán Juan 6. Su nombre nunca fue Jesús, y pasaré el resto de este tema presentando la emet sobre este asunto. Pero como se dijo, el nombre que la mayoría del cristianismo acepta hoy es falso, engañoso, y puede reconocerse como nada más al hecho de que este nombre nunca existió antes de 1611 después del Mashiach. Además, el nombre de nacimiento de nuestro Salvador nunca se ha perdido, siempre ha existido, solo se ha ignorado y reemplazado. Si su verdadero nombre siempre ha estado disponible, pregúntese, ¿por qué usar otro nombre, un nombre diferente? Espero que este tema ayude a quienes buscan o son conducidos a la verdad. Su nombre no es Jesús, ni es Jesús, y tampoco es Yeshua. Es eso totalmente falso. Pero el tema de hoy es Jesús. Jesús no es su nombre, y puedo probarlo. Y puedo probar que sí importa. Primero, sin embargo, debes abordar esto con una mente abierta. Usted y solo usted puede controlar sus pensamientos finales. Claro, puede dar su confianza y aceptar todo lo que le dicen o leen, pero al final es usted, no yo, no su pastor, ciertamente no el evangelista de televisión, que nunca debe permitir para que pienses por ti. Es tu responsabilidad personal en asuntos relacionados con su vida, la forma en que ve el mundo, la forma en que ve
su mal llamada iglesia o las iglesias, a quien les promete, digámoslo así, un espíritu. ¿Sí? La palabra espíritu es malvada, así que no debería usarse tampoco. Pero su lealtad, todo depende de usted. Por favor, permítame presentar un verso que debería ser la respuesta final. No es el único verso, sino que es una respuesta final, como verán. Usaré las Biblias que ustedes utilizan, amados cristianos, amados creyentes, para poder entender con claridad. Apocalipsis 11:18. Y se enojaron las naciones, es decir, los goyín, los gentiles, y vino tu ira y el tiempo de los muertos, para que fueran juzgados y para que dieras recompensas a tus siervos, los naví, los profetas, y los kadoshim, o sea, los santos, y ellos que temen tu nombre, pequeño y grande, y debes destruir a los que destruyen la tierra. Si observa, la palabra da miedo, como en teme su nombre, en el libro de Strong, el diccionario Strong, o en algún otro diccionario griego, encontrará una mejor opción para esta palabra como estar asombrado, que es venerar. En el Strong G5399 llegará un momento en que la recompensa de la vida eterna será entregada a los llamados kadoshim, o los siervos, a los naví profetas y a aquellos que respetan y reverencian su nombre. Aquellos que quedan fuera de esto, gran parte de los pueblos de las naciones se enfadarán con esto. Los corruptos del mundo, corrompiendo la eretz, la tierra, por su pecado impenitente, su odio y su amor a la violencia, destructores de la tierra. La última palabra de preocupación en este verso, en este pasuk, donde Yahushua es proclamado el Rey de Reyes, es la palabra utilizada para destruir. Esta palabra tendría más sentido por otras opciones encontradas en el diccionario de Strong. Para esta palabra destruir, corrupto, ruina o podredumbre, perecer, vemos el sentido de aquellos individuos que no reciben la recompensa, de aquellos enojados, como aquellos que corrompen la tierra, arruinando la tierra por su rebelión y rechazo del único Salvador, Yahushua HaMashiach. Estos corruptores de la tierra no temen al nombre del Creador, el que tiene el poder supremo sobre la vida y sobre la muerte. Entonces el nombre es importante y es una mente corrupta que permite que el pensamiento corrupto distorsione esta emet, esta verdad. Nuevamente su responsabilidad, no la mía, es que despeje su mente de las influencias externas, de las enseñanzas que pueden demostrarse como falsas, erróneas o malentendidas. Elija cualquier excusa que desee, pero finalmente o al final, valga la redundancia, decida luchar contra los conceptos en los que ha sido adoctrinado bajo falsos preceptos y un falso llamado Cristo. Examine su propio lev, su propio corazón y su propia mente, por favor, y sepa si la emet, es decir, la verdad que busca, o simplemente un maravilloso sentimiento de dicha mundana. Es decir, usted ama más su religión que las cosas del Creador, o realmente usted está buscando respuestas al nombre del Creador, a encontrarse con el Creador y a conocerle y a rendirle honores al Creador. No es mi intención ofender a nadie, pero algunos lo harán y no puedo evitarlo. Le pido, sin embargo, al Creador se despierta al hecho de que un gran engaño ha vencido a este mundo. Se predica otro Mashiach todo el tiempo, mientras los predicadores sostienen la palabra escrita de un tal Dios viviente y proclaman a un tal Cristo, un Cristo no nombrado en los escritos originales, pero sustituido por el ciego o el engañador. El Elohim del cielo, del Samaín, lo sabe. Aún así, algunos dirán que su mal llamada Biblia tiene el nombre de Jesús, y ese es el nombre al que se refieren todos los mal llamados versículos
del mal llamado Nuevo Testamento, y también mire todos los milagros en ese nombre, Jesús, y sin mencionar todas las oraciones respondidas. Ese es exactamente mi punto. El engaño es profundo y ha estado en curso, en desarrollo realmente durante últimos 100 años. No se equivoquen, la mal llamada Biblia y su mensaje son verdaderos fieles, ¿sí?, a todos estos ídolos. Y nuestro Padre Celestial mira nuestros levaín, nuestros corazones, y Él sabe quién de ustedes realmente lo está buscando y quiénes no, ¿sí? Quién del converso. Pero se acerca un momento, y para algunos es ahora, cuando va a descubrir ese engaño. Incluso ahora muchas mal llamadas iglesias evangélicas usan un nombre que se llama Yeshua, que es casi correcto y verdadero, pero la usan indistintivamente con el nombre falso de Jesús. Es decir, muchos que se han dado cuenta que el nombre no era Jesús, entonces pasan a un nombre que suena muy parecido a aquel que habían estado proclamando, y ese nombre es Yeshua. Y Yeshua no es el nombre de nuestro Mashiach y nuestro Salvador, y que es otra de las mentiras de Samael, el diablo, para que las personas no alcancen a nombrar el nombre que es sobre todo nombre. Si no te he impactado en este punto, continúa con una mente abierta y que busca la emet, la verdad. Te pido que encuentres este artículo informativo y desafiante y te preocupes por tu bienestar. Muchos de ustedes ya saben y han aceptado esta emet, y para ustedes esto debería endurecer su resolución de no renunciar a los críticos y a aquellos que rechazan esta verdad básica. No debería tener que demostrar esto en una época en la que explotan los conocimientos como nunca. Antes de todo sabían o tenían acceso al mismo conocimiento al mismo tiempo. A la mayoría le gusta verse a sí mismo como personas informadas, bien informadas, inteligentes y colectivas, como personas informadas como ninguna otra desde el momento de nuestro comienzo. Aún así, la comunidad cristiana no está preocupada por este tema en absoluto. Hay un silencio ensordecedor cuando se trata de este engaño. La ignorancia desde el púlpito es asombrosa, o es una conspiración deliberada de los predicadores, maestros y eruditos de la mal llamada Biblia para engañar a aquellos que honestamente acuden al Elohim de Israel en busca de respuestas y buscan la salvación. El engaño con respecto a este tema tan importante se demuestra en silencio con respecto al nombre de nacimiento propio de nuestro Salvador, tal como lo pronunció un malach, un ángel del Samaín, del cielo. El malach, ángel, mensajero, no pudo haber dado un nombre de Jesús o María y José, por la sencilla razón de que el nombre Jesús no existía en ese momento. Nadie, ni los romanos, ni los griegos, y sobre todo los judíos, nunca habían oído el nombre de Jesús. Antes pasarían 1600 años antes de que alguien escuchara el nombre que Jesús proclamó como el Salvador del mundo. Inmediatamente tenemos una reacción, ¿sí?, en nuestra propia mente. Algunos dirán que no era Jesús, pero era Jesús. Otros dirán que era Yeshua. Y en fin, siguen con ese velo, ¿sí?, y con esas escamas pesadas en sus ojos. La promoción del mundo o falso Jesús continúa sin una cuestión de orígenes, un nombre al que todos deben llegar, a través de los cuales todos deben ser salvos, y nadie pregunta de dónde viene el nombre de Jesús. ¿Sí? Hay unos pocos, muy pocos, que plantean la pregunta, pero es sorprendente en esta era de información que esta verdad todavía esté tan cubierta e ignorada. Si estamos viendo que más y más predicadores de televisión comienzan a usar el nombre de Yeshua y Jesús de manera intercambiable, pero se puede ver que no están comprometidos. Pero escuchen a los eruditos de estas escrituras. ¿Lo oyen? Silencio total. Uno pensaría que las escrituras de teología o los profesores de educación mal llamada bíblica estarían gritando a los predicadores y maestros para hacerlo bien.
conozca el nombre falso de Jesús, es un gran error, y comience a reemplazarlo con el nombre verdadero de nuestro Salvador, y verá rápidamente por qué es tan importante. Hechos 4:12, Filipenses 2:11, considerando que el nombre de Jesús es un error, reemplace el nombre falso con su nombre de nacimiento correcto, que es Yahushua o Yahshua. Poco a poco algunos han oído mencionar un nombre extraño, el nombre hebreo o arameo de nuestro Salvador, el nombre que se le dio al nacer, que es Yahushua o Yahshua, Salvador de Yahweh, ¿sí? O la salvación de Yahweh. Pero esto ha sido ignorado en su mayor parte después de todo. Mira, todos los milagros realizados en el nombre de Jesús, se han proclamado sueños, se han respondido las oraciones y todo en el nombre de Jesús. Esto es cierto, pero cada religión puede hacer el mismo reclamo. Milagros realizados, oraciones respondidas, y al final incluso Samael o Satanás y su agente pueden realizar milagros e incluso aparecer como ángeles de luz. Segunda de Corintios 11, 13 y 15. Segunda de Timoteo 3, 13. Colosenses 2, 18. Tengo muchos más versos. Pero tenga cuidado, no todos en la mal llamada iglesia cristiana son de nuestro Creador. Sí, en la iglesia del primer siglo, ¿sí? O mal llamada iglesia, porque anteriormente se llamaba Cajal, que era una congregación, una reunión de donde habían 2 o 3 personas. El mismo Yahshua nos enseña esto, que no se trata de una iglesia, de un templo donde entran miles de personas a gritar y a ser como animales. No, que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, el Mashiach dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría presente. Pero Jesús no es su nombre, por lo tanto Él no está presente. Así que piense, esos milagros y esas oraciones y todas estas cosas que han pasado no vienen de parte de nuestro Mashiach. ¿Sí? Así es. En la iglesia o en la Cajal, ¿sí?, del primer siglo, los discípulos estaban viendo a los lobos y a los codiciosos y malvados y defensores de la adoración de los ángeles e incluso los agentes de Samael, de Satanás, entrando al rebaño, entrando entre los llamados de Yahushua. ¿Cuánto más hoy? Samael ha tenido 2000 años de infiltrarse en estas mal llamadas iglesias, y míralo, lleno de todo pecado y mal imaginable, y todo bajo el nombre de Jesús. Agradezco a mi Elohim, Yahweh, que vio apropiado permitir que su Kadosh nombre se ocultara y que solo se revelara a su elección, a su tiempo. Aquí podemos apreciar efectivamente que el nombre es Yahshua o Yahushua. Es su nombre y le fue dado al nacer por orden de un mensajero celestial enviado por el Abba Kadosh, Padre Yahweh. Este nombre tiene significado, una definición sobre su nombre o mi nombre o cualquier otro nombre en la tierra, en la Eretz. Por definición significa el que salva en el nombre de Yahweh o Yahweh salva, ¿sí? Aparece también en el libro de Matthew 1:21. Los traductores, en su gran sabiduría o falta de ella, han considerado apropiado ocultar, incluso reemplazar el nombre de nacimiento de nuestro amado Salvador con un nombre falso. ¿Lo saben mejor? Absolutamente, y se pueden probar en las versiones, como la versión inglesa de King James, en el libro de Hechos 7:45 y en el Hebreos 4:8 aparece el nombre de Jesús o Jesús, pero el contexto muestra que realmente está hablando de Josué o Yoshua, pero originalmente viene de Yahushua, del antiguo pacto, la mano derecha de Moshe, el chico dado el privilegio de guiar al pueblo elegido de Elohim al reino. En algunas versiones se hace una nota para que el lector sepa que aunque el nombre Jesús aparece en el texto, en realidad es Yahushua, pronunciando Yahshua.
habla sobre doble hablar, es decir, si los estudiosos saben que tienen que hacerlo, pero han decidido seguir una traducción, como dice en el prefacio de la NBI de nuestros antepasados, prácticamente todas las traducciones modernas han corregido el error evidente que se encuentra dentro del texto, traduciendo el nombre correctamente a Yahushua o Yahushua. Ahí es donde los traductores académicos se disparan a sí mismos en pie proverbial al reemplazar el nombre de Jesús con el nombre de Joshua. Recuerde Hechos 7:45 y Hebreos 4:8. El hecho de que ellos coloquen Joshua no significa que ya estén corregidas estas Biblias. No, porque el nombre original es Yahushua, es decir, que contiene el nombre de Yahweh dentro de este nombre. Y pronto haré un estudio más relevante acerca de todo lo que tiene que ver con el nombre, haciendo mejores descripciones. Entonces Jesús es un error, ¿sí? Y muchos lo admiten por esta acción, que el nombre de Yahushua es correcto. Por lo menos admiten que el nombre de Jesús no es correcto. ¿Cómo se supone que ambos nombres son lo mismo? Sí, corrigen el uno pero no el otro. No es, digamos así, lo más importante, ¿sí? El Mashiach para ellos. Entonces, la letra J nunca existió antes de 1600 como una constante. Este nombre, Yahushua, menos debería escribirse Joshua, sino Yahushua o Yahshua, para reservar la pronunciación original del inglés antiguo. No pensaríamos hacer este tipo de violencia con nuestros propios nombres. Entonces, ¿por qué permitirlo cuando se trata de la identidad del mayor poder en toda la creación? Nuestro Padre Celestial y el Hijo, el Salvador. Sería diferente si el Creador hubiera considerado conveniente no revelarnos su identidad personal, pero este no es el caso. El nombre, la identidad de Elohim del antiguo pacto, ¿sí?, se presenta en los escritos hebreos de la escritura, de la mano de los escribas de Israel, escribiendo el nombre del Creador viviente más de 6.800 veces. El recuento varía en algunos, dependiendo de quién está haciendo el conteo. No cambiaron el nombre, no, pero hicieron algo en su propia justicia que finalmente negó esa parte de su misión al mundo entero, haciendo que el nombre del Elohim o del Eloah de Israel fuera, digámoslo así, fuera algo supremamente grande en todo el mundo. En el libro de Romanos 9:17 y en Éxodo 9:16 deberían perpetuar el registro, lo que hicieron, en su nombre, lo que no hicieron. En cambio, cubrieron el nombre y profanaron el nombre y la identidad de la fuerza más grande de toda la creación, en lugar de exaltarlo. ¿Sí? Pusieron vocales, puntos para indicar la pronunciación de una palabra o término diferente. Un término que es equivalente a un término común, Señor, cuyo significado etimológico significa Baal y que es mencionado en todas las iglesias cristianas, evangélicas, católicas y demás denominaciones. La palabra Señor también se puede significar maestro o jefe, pero desde una perspectiva totalmente pagana. Hicieron esto intentando evitar decir o usar el nombre sublime del Creador como demasiado kadosh, demasiado sublime para pronunciarlo, y evitar violar el tercer mitzvot o el tercer mandato que se encuentra en el libro de Éxodo 27. Al menos esa es una excusa. Y recuerden que dije, en su propia justicia nuestro Creador dice, Él hará grande su nombre entre las naciones. Malaquías 1:11, 14. El libro de Yahuanán o Juan 12:28. ¿Por qué? Porque Israel no hizo su trabajo. Fue entregado a los cristianos, sí, que los hicieron y lo hicieron al principio. Luego, tan pronto como los poderes gobernantes de este mundo adoptaron el cristianismo como la religión del Estado, que llegó a su fin,
y cómo los judíos encontraron formas de negar su nombre, ignorándolo o reemplazándolo. Es una certeza que el adversario a Satán, como el Dios de este mundo, sí, que siguen adorando la mayoría de todas las religiones, llamándole al Creador Dios, sabiendo de que Dios también es una variante del mismo Satanás, y que también la misma variante significa Zeus, el dios del trueno, y que nuestro Mashiach lo vio caer como un rayo. Las letras que los escribas copiaron tienen su contraparte en las letras inglesas YHWH. Ellos, los escribas y sacerdotes israelitas, decidieron erróneamente no decirlo ni pronunciarlo, el nombre Shem, haciendo que el nombre del Elohim poderoso no sirviera de nada. Profanaron el nombre. Son los cristianos los que han hecho el mayor daño al nombre sublime, ya que han usado la sustitución, han ayudado en la sabiduría del nombre al judío a profanar, a tratar como inútil, mostrar el desprecio y descartar. Aparece en el libro de Strong, número 2490, aburrir, herir, disolver el nombre. Los hebreos fueron acusados de profanar el Kadosh nombre, pero no lo eliminaron de sus escritos. En el libro de Ezequiel 36, 20, 24. Pero los cristianos sí lo hicieron. Lea la escritura que acaba de dar. Es una verdadera revelación, no solo por lo que sucedió en ese tiempo y ahora, sino también por lo que va a suceder proféticamente. El poseedor del Kadosh nombre hará que ¿y para qué? Siga leyendo hasta el verso 38. Esto aún no ha sucedido, pero sucederá, y luego él declarará y sabrán que yo soy Yahweh. Volviendo a Yoshua, o más bien Joshua del antiguo pacto, él era un tipo de mal llamado Cristo, o sea, es decir, un Mashiach guiado a su pueblo, al reino. En el libro de Zacarías 6, 11, 13 vemos a otro Yoshua, es decir, o Josué, el sumo sacerdote, un Cohen Gadol, ¿sí? Un Cohen Gadol, siendo coronado como un rey, no solo un rey, sino un rey Cohen, ¿sí? Y su nombre era Joshua, o mejor aún, Yahshua, el mismo nombre dado a nuestro Salvador al nacer. El sumo Cohen, sacerdote, Yeshua, es un ejemplo de un tipo del Mashiach que lleva el nombre del Salvador, un rey, y está claro. Entonces tienes que preguntar por qué se permite este error, porque los traductores no han corregido esta grave injusticia. ¿Por qué se permite que el nombre falso Jesús continúe en este fraude? Si no hubiera demonios, ¿sí?, ni espíritus falsos, guías falsos, odiadores del Elohim y lobos con piel de oveja, entonces estaría realmente perplejo, ya que el trabajo de traducir las escrituras a los idiomas de las personas es un trabajo de gran alcance, que requiere un gran grado de habilidad y dedicación. También se debe suponer que muchos, si no todos los que aceptan esta tarea, están verdaderamente dedicados a las palabras que traducen, a los libros y las escrituras que producen. Y es difícil creer que estos académicos se propagan deliberadamente cometer este fraude. Considerando a Satán, ¿sí?, ese viejo demonio, y la astucia que posee este ser angelical, casi lo puede ver usando el intelecto del razonamiento de cada hombre para justificar algo que no es correcto, que es un error y es un fraude. Pero desde un punto de vista intelectual, ver bueno una rosa con cualquier otro nombre sigue siendo una rosa, ¿cierto? Samael no tiene el poder de hacer que hagas nada, pero puede persuadir, razonar, darte argumentos que suenen bien. Ha tenido mucha práctica en lograr que el hombre y las mujeres sean inteligentes en sus propios pensamientos, sin aceptar las palabras y direcciones seguras de un poder superior. No. A Satán ayuda al hombre a ser más inteligente, más intelectual, entendiendo todo menos la escritura. Tenemos la opción, tal y como lo hizo Eva en el jardín, tal como lo hizo Adán. No hay nombre mencionado ni escrito más que el Kadosh de Israel.
en las páginas de las Escrituras, pero en nuestras traducciones es invisible, como debe sonreír el diablo en estos momentos. Te pido al Abacados para que nuestro Creador del cielo, nuestro Padre, nuestro Salvador Yahushua, lo reprendan por eso y podamos presenciar como el nombre del Elohim viviente se hace grande entre las naciones. En realidad eso está en la palabra profética. Sofonías 3:9, entonces purificaré los labios de los pueblos para que todos invoquen el nombre de Yahweh. Nosotros, los creyentes, estamos al borde de la profecía cumplida. Al menos estamos en el umbral de ver qué suceda, ¿sí? O que sucederá algo que definitivamente es el trabajo de nuestro Creador viviente. No me refiero a nada que usted o yo o cualquier organización en particular esté haciendo. Elohim ha permitido que su nombre se oculte y ha permitido que el nombre del Salvador sea torcido y se deforme. Él es el Creador viviente, Yahweh, y no puede haber forzado el uso apropiado de su identidad en todos, pero es decir, no había tenido razón para hacer que su nombre fuera más grande por encima de todos los demás nombres, como lo hizo cuando liberó a los israelitas en las manos de los egipcios. Llegará un momento en que su verdadera identidad será aceptada y mal utilizada. En el libro de Mateo 24:4, respondiendo el Mashiach y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach, y engañará a muchos. Estamos viviendo y estamos observando el comienzo de esto hoy mismo. El nombre de nacimiento de nuestro Salvador está surgiendo en más y más sermones y enseñanzas. Entonces advierte y reconozca que su Biblia, ¿sí?, está errada. ¿Sí? Habrá muchos engañadores que recurrirán al nombre y lo usarán para convencerlo de que ellos son los verdaderos, ellos son profetas o las profetisas que he visto por muchos lados. Ellos son los elegidos del verdadero Elohim y será incorrecto. En el libro de Apocalipsis 3:8-9 dice: conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta y nadie puede cerrarla, porque tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí los haré de la sinagoga, ¿sí?, de Asatán, que dicen que son judíos, israelitas, y no lo son, pero sí mienten. He aquí haré que vengan y adoren ante tus pies y que sepan que te he amado. Usted ve hoy muchos grupos en el movimiento de los nombres mal llamados sagrados que intentan restaurar la escritura, ¿sí?, las leyes de Moshe, como las llamó nuestro Salvador, porque eso es en lo que evolucionaron. En el libro de Yahuanán, Juan 7:23, notarás que a lo largo del nuevo pacto vemos referencias a lo que Moshe escribió y sobre cómo los hebreos confiaron en Moshe. En el libro de Lucas 24:44. Hoy tenemos grupos tratando de resucitar el antiguo pacto, llamándolo una restauración, alegando ser judíos o el verdadero Israel. Y tenga cuidado al comunicarse con cualquiera de estos grupos. En su justicia propia están convencidos, pero en realidad continuamente ejecutan a nuestro Salvador. El buscador de la Emet, de la verdad, o el verdadero creyente, está estancado. O sea, es decir, los cristianos tienen una religión basada en la teología y las tradiciones paganas, mientras que aquellos que parecen comprender la importancia del nombre de nacimiento de nuestro Salvador están tratando de hacer algo reservado para nuestro Creador, restaurar el antiguo pacto. Estos grupos no están tratando de volverse más judíos para convencer a los verdaderos hebreos o israelitas de su necesidad del Mashiach. No están siendo, digámoslo así, todo para todos los hombres por el bien de Yahushua, ¿sí? No lo están o no lo hacen por su propia satisfacción natural. Los seguidores de estos nombres que se pararán ante Yahushua afirman haber hecho grandes cosas en su nombre y serán rechazados por nuestro amado Creador.
Una última cosa sobre esto. Prácticamente todos estos grupos no logran identificar adecuadamente a nuestro Padre Celestial, a quien Yahushua vino a revelar. No puedes tener uno sin el otro. El Padre y el Hijo son uno y el mismo, y como uno, digamos, no puede separar al uno del otro. Yahushua oró para que seamos uno con ellos. Entonces, ¿cómo se llama el Padre? ¿No lo saben? Piensan que lo saben y le darán un nombre, pero no es correcto, al menos no totalmente. No me corresponde decirte que dado que este es un trabajo para nuestro Salvador, Él dice que dará a conocer el nombre del Padre a los que le fueron dados, en el libro de Hechos 2:12 y en el libro de Juan 17:25. Cuando cambie esto, cuando su nombre se haga grande entre las naciones, cuando los gentiles invoquen su nombre, no será por las obras de las manos del hombre, será a pesar de ellas. Las escrituras que los hombres producen tienen el mensaje, y ese mensaje definitivamente apunta hacia el Elohim, Creador, Yahshua y el Padre Celestial. Y estas traducciones de las mal llamadas Biblias son buenas en algunos casos, son aceptables, pero no deberían ser usadas si tienen nombres que están totalmente corruptos. Nuestra corrección e instrucción. El mensaje de este libro nunca ha sido obra del hombre, ¿sí? De las escrituras originales. Nunca fue el hombre que la hizo, solo el papel y la impresión, la construcción física. Nuestro Padre Celestial ha permitido que a Satán influya en el intelecto de estos hombres y mujeres en un intento de desviar el mensaje de su verdadero autor. Pero todo esto se está corrigiendo, y todo esto es para el propósito del Padre. El mensaje original permanece intacto. No importa cómo los hombres y a Satán intenten mantenerse con el mal llamado Espíritu Santo, ¿sí? Nuestro Creador verdadero está en movimiento en esta dirección, y las personas y los creyentes de las palabras van a descubrir qué significa realmente aleluya en sus canciones y en sus libros de las revelaciones. Aparece también en el libro de Revelaciones o Apocalipsis 19, 3, 4. Para empezar, aleluya significa exaltado sea Yahweh, no alabado sea el Señor. Acuérdense que alabado viene de una palabra musulmana, árabe, que significa Alá Akbar, ¿sí? Que Alá es el más grande Dios, ¿sí? En cambio, aleluya sí significa exaltado sea Yahweh. En defensa de los eruditos, debo agregar una cosa aquí. No quiero decir que el trabajo de los eruditos, traducir la escritura a diferentes idiomas, sea malo, al menos no más que ninguno de los otros, solo que en algún punto del camino a Satán utilizó lo que parecía ser un buen razonamiento y lógica, alimentando la sabiduría del hombre para profanar el uso y la falta del Kadosh nombre. Este ha sido un proceso que a Satán ha tenido en las obras desde el principio. Cito las palabras del Creador a Eva, y usó un buen razonamiento a la antigua para ayudar a Eva a llegar a una conclusión equivocada. Eva tomó la fruta, la probó, se volvió hacia Adán. Posiblemente esto no tenga nada que ver con las escrituras, porque sabemos de que Eva tuvo coito con la serpiente, y de la cual dio origen a un hombre malvado y a una raza malvada, cuyo nombre era Caín. Y este tema lo volveré a predicar, lo volveré a enseñar desde un punto de vista. Entonces, al contrario de lo que algunos enseñan, Adán estaba justo al lado de Eva cuando tuvo lugar esta discusión intelectual, y también se convenció de la sabiduría de su acción. Sé que los hombres y mujeres que trabajan en un proyecto tan bueno como el de las traducciones de las escrituras son dedicados y muy serios con lo que hacen, pero no tienen una buena razón para mantener el Kadosh nombre fuera de imprentas. Sin embargo, tienen una razón, ¿y saben cuál es? Bueno, es porque se han hecho así en todo el tiempo, es decir, todo el tiempo se ha hecho de la misma manera. Esa misma, amigo, es la razón. No existe una beca, ni un gran estudio, ni un método matemático que determine la exclusión del Kadosh nombre
de las traducciones modernas. Solo que se ha hecho de esa manera antes y lo que era aceptable en ese momento debe ser ahora. O si existe esa otra cosa, la verdadera pronunciación no se puede conocer, dicen algunos. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos ha abandonado ese argumento, ya que lo saben mejor. Cita, digamos, la Biblia o el diccionario, página 1177. Yahweh, el tetragramatón hebreo es Yud-Het-Wad-Hei, traducialmente pronunciado Jehová. Pero Jehová es una ruina total. Ahora se sabe que se vocaliza correctamente Yahweh, y nuevas pruebas de inscripción del segundo y primer milenio antes del Mashiach apuntan a este hecho. Entonces el orgullo y el ego entra en muchísimas personas cuando se trata de enfrentarlos. Admitir un error tan grande es difícil de hacer, especialmente después de dejarlo pasar por mucho tiempo. No hay absolutamente nada académico acerca de su acercamiento al Kadosh nombre y su tratamiento en las páginas de las traducciones que preparan para el consumo público. Ellos, el erudito cristiano, ha hecho mejor a los escribas, ¿sí? En lugar de mantener el nombre, digamos, Kadosh frente al lector, lo han reemplazado todo bajo el disfraz de tradición. La excusa de los judíos se transmite como tratar el nombre con tanto respeto como para nunca decirlo. Un nombre demasiado sublime para pronunciar, ¿sí?, equivocadamente. ¿Cuál es la excusa del erudito moderno? En verdad no tienen ninguna. Los días Kadosh, ¿sí?, y los días paganos, las fiestas, días de festividades y las costumbres corren desenfrenados por la comunidad cristiana. Por lo tanto, tal vez sea apropiado que aquellos o a quienes ellos llaman o usen nombres más cercanos a los dioses paganos de la antigüedad. Mis amigos, hay algunas investigaciones serias que sugieren que el nombre Jesús está conectado al infame 666. Pruebe esta prueba extraída de las vocales del nombre de Jesús y usted tiene G o J, SS o ISS. Ahora pronúncielo. ¿Sabías que el número de la diosa egipcia de Isis era 666? Todavía tengo que hacer un estudio detallado sobre esto, pero para los principiantes esta conexión se puede encontrar bajo el trabajo de, digamos, de Eddie Nathaniel, ¿sí?, en mi libro de las escrituras. ¿Sabía que el número de esa diosa egipcia era el número 666? Vuelvo y lo pregunto. No, muy pocas personas lo sabían. Entonces vemos el nombre del Salvador y del Padre cada vez más referidos entre los programas cristianos que ves en la televisión. Ellos, por supuesto, continúan vinculando el nombre falso Jesús al Kadosh nombre. Algunas veces un predicador usará ambos nombres en el mismo aliento, Yahushua o Jesús. Jesús no es su nombre y nunca lo fue ni tampoco lo será. Entonces nos hemos dado cuenta que efectivamente hubo un engaño masivo que sinceramente ha costado miles de almas, miles de personas han muerto y todavía siguen muriendo a medida de que siguen personas aceptando estos nombres y estas religiones como el cristianismo, que como ya se vio anteriormente, pues el cristianismo protestante solamente tiene 500 años en su fundación, a manos de un fraile católico alemán llamado Martín Lutero. No deberíamos sorprendernos demasiado por esto. Supongo que la mal llamada iglesia está tan contaminada que podemos ver muchos ejemplos de cristianos que siguen tradiciones fácilmente probadas como de origen pagano e idólatra, transmitidos por los romanos, y la iglesia romana contaminando la emuná, digamos, hebrea, con festivales heredados de las religiones paganas de Roma. Aquellos que afirman ser cristianos no parecen demasiado preocupados, ya que felizmente observan estas prácticas y tradiciones paganas.
Estas tradiciones y festivales se renombraron para coincidir con los lugares y nombres que se encuentran en las Escrituras. Esto solo debería enviar banderas rojas para los creyentes de que algo está mal, cuando son desafiados por aquellos que están fuera de su mal llamada iglesia o mal llamada religión. Ven la obra de Samael ahí, tentarlos. Lo que deberían hacer es ver si es verdad. ¿Sí? Si es verdad. El cristianismo moderno es una religión pagana que practica, ¿sí?, toda clase de hechicería, ocultismo. Parece que tan pronto como alguien se convierte, cortados al corazón, su mente se abrió al mensaje de la mal llamada Biblia y buscan el bautizo y el deseo de saber más, pero están más errados, ¿sí? Siguen dando vueltas en sus círculos exotéricos. Por lo general, los nuevos conversos comienzan su viaje con el uno o el grupo del que recibieron el mensaje de su salvación. Pero ¿cuál salvación? Comienzan la adoración poniendo toda su confianza como un niño en el predicador o los maestros de ese grupo, olvidando el mensaje original. No importa de quién se escuche, es de la Escritura. Es de la Escritura que los predicadores y maestros deberían promover, no de falsas Biblias que fueron editadas por monjes católicos como Cipriano de Varela y Casiodoro de Reina. No con su propio trabajo. Esto es natural, por supuesto, pero peligroso. En el predicador o los maestros de ese grupo, la mayoría de las personas deberían poner su confianza o deberían poner su confianza en la Escritura. Sin importar quién sea escuchado, es la Escritura, es la misma Escritura, sí, que deberían promover, no su propio trabajo. Esto es natural, por supuesto, pero peligroso, vuelvo y lo repito, ¿sí? En el libro de Mateo, Matthew Yahoo 23:15, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, que compras mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, convertido, y cuando es hecho, lo haces 2 veces más el hijo del infierno que ustedes mismos. Leas el libro de Mateo 23:15. ¿Crees que esto puede aplicarse? Esto es un cargo que nuestro Salvador puso a los pies de los líderes religiosos de sus días en la carne, no ahora. Creo que se aplica hoy. Se aplica el mensaje de salvación y al nuevo converso. Se le enseña doctrinas y costumbres y festivales que no se encuentran en las Escrituras, pero que se pueden encontrar en la historia de las religiones babilónicas. Es alarmante para mí ver a las personas llamadas recurrir al primer grupo que encuentran como su hogar espiritual. Es comprensible, pero aún así es alarmante presenciar el corazón sincero de un nuevo creyente que se vuelve tan rápidamente a una falsa creencia, en una falsa esperanza, como la doctrina del rapto, que ya yo la había mencionado anteriormente en otros videos. Ciertamente hay quienes escuchan el llamado, lo sé, en un servicio de adoración y sienten cierta lealtad a ese grupo, pero en verdad su lealtad debe ser al Salvador Yeshua, ¿sí?, al llamado mismo, a la palabra de Elohim. Los predicadores no son el camino, sino solo, digámoslo así, son personas que están confundidas, que ellos mismos se titulan, ¿sí? No son instrumentos infalibles. Sí, eso es cierto. Pero sigamos entonces con el tema, ¿sí?, para que las personas sepan, ¿sí? Vamos a ver, no necesita una biblioteca masiva realmente. La Escritura se sostiene por sí sola. Los hombres han pasado vidas encontrando versos para hacer referencias cruzadas con otros versos, con poco o nada de ayudantes de la Escritura. Hoy somos afortunados de contar con el trabajo de aquellos hombres para ayudarlos, pero demuestran que todo lo que realmente necesitan es una escritura y establecer su objetivo de saber más acerca de su Salvador y Elohim y Creador.
Lea, tome notas, marque páginas. La escritura es un conjunto de libros, de estudio, todos unidos con todo lo que necesita saber sobre nuestro Creador y Salvador, Yahushua HaMashiach. No parece que a muchos cristianos profesantes les importe, felices de flotar, asimilar los mensajes, de sentirse bien y seguir su camino. Deberían preocuparse, deberían tener hambre de saber más, ¿sí? Hambre de Él, de nuestro Salvador. Una vez salvo, siempre salvo, ¿verdad? Cuando la emoción inicial de las conversaciones desaparece, vuelve los negocios como de costumbre. Para algunos, pero para otros, se convierte en una locura de fanatismo religioso, del latín, que significa frenei, ¿sí? Entonces, tratando de obtener y mantener ese sentimiento de conversión original y otra vez pronto, ves este mismo tipo de frenesí religioso, similar a las religiones paganas o primitivas de todo el mundo. El salto hacia arriba y el salto hacia abajo, el balanceo hacia adelante y hacia atrás, los ataques, las caídas hacia atrás y así sucesivamente. Parece que esta expresión emocional que algunos extraños ven como apropiada, se trata de confirmarte o de que tienen el espíritu malvado. No tienen a nuestro Creador, al Ruach Yekodes, ¿ya? Compara una persona que ingresó al reino como un niño pequeño, convirtiéndose en un niño, y que hace un niño por encima de todo. Él o ella cree a sus padres, sin duda ellos creen. Sin embargo, lo que sucede con algunos que no creen en su lep, en su corazón, por lo que necesitan la confirmación física, y hay espíritus que están demasiado dispuestos a complacer al darle, ¿sí?, a estas personas lo que están buscando. En cambio, el Ruach a estas personas les da, un sentimiento muy profundo del Mashiach o del Elohim de Israel viviente, ¿sí?, como su aliento. Es uno de orden y de disciplina. Una vez que la emoción del nuevo conocimiento, de ser llamado, se disipe, nuestro enfoque debería estar en saber más, aumentar el conocimiento sobre Él y sobre la Escritura. Es realmente el único libro, ¿sí?, que necesitamos. Él está, en conocimiento. Sin embargo, tenemos muchos otros trabajos para ayudarnos, pero la Escritura principal y siempre debe estar en nuestros levaín, en nuestros corazones. Debemos dejar de ser niños espirituales, llenos de comportamientos infantiles y crecer para convertirnos en adultos maduros. En el libro de Romanos 8, 14, 16, porque todos los que son guiados por el Ruach Yekodes de Elohim son los hijos de Elohim, son los hijos de Yahweh, porque no has recibido el Ruach, el aliento de esclavitud, otra vez para temer, pero has recibido el Ruach de adopción, por el cual clamamos a Abba Padre. El Ruach mismo da testimonio a nuestro aliento de que somos hijos de Elohim. Primera de Corintios 14, 19, 20. Pero en la Cajal prefiero hablar 5 palabras inteligibles o inteligibles para instruir a otros que 10.000 palabras en una lengua. Aquí dejen de pensar como niños con respecto al mal, sean bebés, pero en su pensamiento sean adultos. Hora de poner fin a la ignorancia. Es hora de poner fin a todo esto. Con la explosión del conocimiento es hora de dejar de ignorar la verdadera identidad de nuestro Creador y de nuestro Salvador y de nuestro Padre Celestial. Los siguientes versos son solo una pequeña muestra lo que su escritura tiene para decir sobre el tema, y es importante. Mis amigos, los días finales serán una batalla de nombres. Sí lo será, y lo estamos viendo. La bestia tendrá un nombre y se impondrá a todos, y su nombre estará representado por un número, y el falso profeta, falso maestro o falso predicador hará que las personas adoren a esta bestia dada el poder de Samael, de Satanás. Se trata del nombre, y si lo rechaza, no podrá tener un trabajo o un negocio para vender sus productos. Oye, no estoy inventando esto,
¿sí? Lee el libro de las Revelaciones. Los nombres son importantes. Mira estos pocos versos y luego di que no importa. Yahuanán, Juan 3:18, 5:43, 17:12, Filipenses 2:9, Yesayahú o Isaías 52:6, Malaquías 1:4, Hechos 4:12. Los nombres son importantes. Esta es solo la punta de la pirámide o del iceberg, porque acuérdense que la pirámide es un símbolo de Illuminati. El nombre de Jesús no es el nombre dado a nuestro Salvador en su nacimiento. Se podría decir después de un par de cientos de años fue cambiado al nacer. Un cambio tardío para asegurarse, pero cambió de todos modos. ¿Qué pasa si tuvo un hijo y lo nombró a él o a ella y este nombre fue ingresado legalmente en los registros de nacimiento y luego apareció alguien y cambió el nombre de su hijo a un nombre completamente diferente? ¿Eso se consideraría importante? ¿Qué pasa si su hijo se muda a otro país y usted fallece y deja un patrimonio por valor de millones para su hijo? El niño que nombró, un nombre de nacimiento que identifica a este niño como parte de su familia. El cambio de nombre del niño podría significar la pérdida de una herencia. Los nombres son importantes, muy importantes, y en su corazón lo saben. Aún así encuentro personas que continuamente dicen que no lo es, a menos que, por supuesto, como en el ejemplo, tenga que ver con tu nombre o ese de tus hijos. Algunos dicen que no hay pruebas, pero realmente sigue leyendo. Es fácil probar y no necesariamente necesita la escritura para probarlo. La letra J no existía en el momento en que nuestro Salvador fue nombrado por el mensajero del Samaín, del cielo. De hecho, esta letra J, tal y como la conocemos hoy, surgió alrededor de 600 años. Una corrupción de los griegos y romanos, latinos. Se usó indistintamente con la letra I y no se consideró una consonante hasta alrededor del siglo segundo o tercero. Luego, digámoslo así, surgió alrededor del hace 1600 años una corrupción de los griegos, ya nosotros lo habíamos dicho. Entonces luego se convirtió en una letra, ya no era una derivación de la letra I y se pronunció completamente diferente, con un sonido propio. En el diccionario Western New World, la J, ¿sí? O la J, la décima letra del alfabeto inglés, antiguamente una variante de la I. En el siglo, digamos, cuarto o quinto se estableció solo una consonante, como Julius. Originalmente ellos le habían colocado Julius, pero digámoslo así, que ellos le empezaron a cambiar a Julio, ¿sí? Una variante de la I. Así que vayamos nuevamente al diccionario, esta vez dejando la I, la novena letra del alfabeto inglés, vía latín del griego iota, una modificación del fenicio semítico iot, una mano. La J en inglés no es una transcripción del hebreo, y como el griego, que una vez fue, pero ya no lo es, y es la letra transliterada en inglés del hebreo arameo yod, o el griego y el latín que solía ser, y en muchas partes de Europa todavía se pronuncia como Y, pero en su mayor parte ya no es adecuado, especialmente en el idioma inglés. Nos guste o no, el idioma inglés se ha convertido en el idioma del mundo. Aún así, en algunas partes del mundo, por lo menos John es igual a Jan, ¿sí? Pronunciado como Jaun. Algunas pronuncian el nombre como Isis o Jesús o Deus y Zeus y Jesús, como escuchamos en los idiomas españoles. Sin embargo, también digamos así, he cambiado algunos, ya que el nombre se escribió Jesús, como se puede ver en la mal llamada Biblia en 1611 en la versión King James, y se pronunció como Ay Zeus. El toma el Heis o Jai, y esto se traduce como el Zeus. Sí, así como lo están oyendo. Y he escuchado todos los argumentos sobre cómo no hay prueba de que el nombre de Jesús se originó en la expresión de el Zeus o de Zeus. Pero míralo, dilo, como lo hacen todos los pueblos de habla hispana. Suena como Ay Zeus.
¿sí? O Zeus, Jesús, ¿sí? ¿Qué importa, cierto? A ti de pronto no te interese porque no estás enamorado de la verdad, sino que estás enamorado de una mentira. Sí, Zeus no se acerca al nombre de nacimiento de nuestro Salvador Yahushua. Sin embargo, suena como una llamada al dios griego Zeus, un dios también honrado por los romanos originalmente en el griego, y se pronunciaba ye y no i, como in o it. En el camino, en las guerras religiosas entre las iglesias romanas y la iglesia de Inglaterra, la letra I cambió a una J, y de allí todo cambió y se convirtió en una mezcla bastante del latín en el inglés, muy alejado del nombre real de nuestro Salvador. Más de lo que necesitas saber, la yod semítica, ¿sí? Una modificación. Esto es el primer carácter hebreo semítico, la Y, el transcrito del inglés el yod, como indicador de la pronunciación, que se encuentra en el nombre personal del Elohim de Israel. Y el nombre de nuestro Salvador, se supone que el término yod o yod es la pronunciación del carácter J, como se encuentra en el nombre falso y no lo es. La pronunciación vocal de esta letra hebrea se encuentra al decir yod, ya que esto le da el sonido, esa letra. Como ejemplo, no es yed o ye o yet, sino yod, ¿sí? Como en ya, al repetir diciendo yod, escuchas la vocalización de la letra y, toma el nombre Joshua, debería ser Joshua o Yahushua o Yeshua, deletreado de manera diferente, pero suena igual. Algunos han tratado de hacer un gran problema con varias ortografías diferentes, pero las diferencias en la ortografía tienen que ver con las vocales. Algunos prefieren sobre la A, pero siguiendo la guía para pronunciar el hebreo, para el carácter inglés o el yod o yod, es fácil de ver. O escuche, la vocal no es la vocal que debe usarse como ayuda para pronunciar el nombre de Elohim, creador Yahweh. Y si su hijo Yahushua, si bien puede haber un argumento para el uso de la vocal de un hebreo, el punto de vista arameo se convertirá en la o sea, doble larga, y sonaría como una A, como en la palabra bola, ¿sí? El idioma inglés ha convertido el largo del idioma semítico en un sonido agudo, como se encuentra en las palabras como sí y Jesús. O escuche que la vocal no es la vocal que se debe usar como ayuda para pronunciar ese mismo nombre. En el mismo punto aparece anteriormente como Beel, ¿sí? Cuando originalmente es Baal, que significa Señor, y Señor significa Baal Shebu, el Señor de las moscas, ¿sí? Entonces, hemos visto, ¿sí?, el verdadero yod, y para la ya o Yahweh o Yeshua, como Jai o J, se ha convertido en el nombre falso Jesús. Recuerda, estamos tratando con el nombre de la identidad del Elohim, del antiguo pacto, y del Salvador del género humano. La letra J en Jesús debe ser reemplazada por el carácter en inglés que expresa la yod original, o la letra y en griego o latín el carácter es la I. Por lo tanto, el Y o el I, yod, debería tener la misma pronunciación, pero desafortunadamente no la tiene. En el antiguo pacto, los traductores modernos eligen reemplazar el nombre personal del creador con un título, y al deletrear este título en mayúscula, lo tiran al regazo de los lectores para reconocer el nombre personal del Elohim viviente, que es Yah o Yahú o Yahweh. ¿Sí? Cuando los ojos del lector ven el término Señor en mayúscula, se supone que el lector debe saber leer el nombre sublime. ¿Cuántos saben esto? Y muchos menos leer el antiguo pacto regularmente. ¿Cuántos han escuchado a los predicadores del domingo por la mañana enseñar esto, o incluso mencionarlo? Sin embargo, esta práctica de usar letras mayúsculas no se sigue en el nuevo pacto. Incluso cuando el Mashiach o uno de los discípulos cita el antiguo pacto, ellos, los traductores, no siguen el principio que establecieron con respecto al
sublime nombre del Elohim del antiguo pacto o de la Torá? Bueno, algunos lo hacen, pero la mayoría no. Notarás que en tu propia Biblia que no hay un prefijo o un avance del nuevo pacto que cubra el manejo de los nombres sublimes. Solo el antiguo pacto contiene su excusa para usar un término menor, abusar del Kadosh, nombre de nuestro Creador. Pero cuando se trata del nuevo pacto, se ignora. En el preficio o en el prefacio, la mayoría de las escrituras no se menciona el cambio de nombres o la sustitución de títulos en lugar de nombres personales en el nuevo pacto, solo el antiguo pacto. ¿Por qué? Debido a que están cambiando, no están usando un sustituto del nombre de nuestro Salvador. Imagine la controversia si se agrega un prefacio al nuevo pacto intentando una explicación para cambiar el nombre de Yahushua, como se ve en el antiguo pacto, a un nombre sucio e inmundo como Jesús o Jesús. El nombre Jesús no pudo haber existido, y eso lo sabemos todos. Digámoslo así, en el momento del nacimiento del Salvador, mucho menos en el momento de su muerte. Tampoco existía este falso nombre, ¿sí? Cuando los escritores del nuevo pacto estaban poniendo la pluma al pergamino, ¿sí? Esto es importante. No es una rosa con otro nombre todavía, digamos así, entintando ese pergamino. Si ambas preguntas, pero llamar a una rosa con otro nombre podría ser bastante confuso para una habitación llena de niños que aprenden a hablar y escribir. Por supuesto, el error en este tipo de pensamiento es obvio, especialmente cuando se trata de humanos o incluso de dioses. Es lindo en el intelecto humano idear dichos como el de la rosa y hacer preguntas que parecen confundir la autoridad absoluta, autoridad de nuestro Creador. Por ejemplo, cuando un árbol cae en el bosque y no hay nadie cerca para escucharlo, ¿hace ruido? ¿Entiendes el punto para ilustrarlo? Mi nombre es Eddie y puedes llamarme por cualquier otro nombre, pero sigo siendo Eddie, mi nombre de nacimiento, y ese es el único nombre al que responderé. Llámame por teléfono y pregúntame, Carlos, Andrés, y te diré, ¿tienes el número o tienes el número equivocado? Y cuelgo. ¿Ves lo estúpido que puede ser declaraciones tan inteligentes? Puedes llamarme como tú quieras, pero solo responderé a mi nombre. Entonces, si una rosa con cualquier otro nombre sigue siendo una rosa, pero yo soy Eddie, no soy otro nombre, ¿sí? Es lo mismo. Si recibí mi nombre al nacer de mi padre y él tenía una razón especial para darme ese nombre. Es esto importante, para él lo fue y eventualmente para mí también. Porque por supuesto la respuesta a tal pregunta debe ser lo suficientemente clara, especialmente en relación con el Mashiach, especialmente en relación con el Mesías de Israel. Lo encontramos en Hechos 4:12. Pero sigo siendo Eddie, mi nombre de nacimiento, y ese es el único nombre al que voy a seguir respondiendo. Entonces, queridos, vamos a seguir con este tema que es muy importante, pero es bastante largo.